Nunca pensé que mi corazón de abuela pudiera romperse en tantos pedazos. 67 años de vida no me prepararon para lo que mis ojos presenciaron en ese restaurante. Pero esta historia no comienza ahí, comienza con una llamada, una mentira y una decisión que cambiaría todo entre mi hijo y yo. Soy Ivone Camargo, residente en Florianópolis desde hace más de 4 décadas y hoy vengo a compartir con ustedes algo que me sucedió la semana pasada, que puso mi vida patas arriba. Desde mi rincón junto al mar, siempre pensé que conocía bien a mi hijo, Rafael. Lo crié sola después de que mi esposo se fue demasiado pronto y sacrifiqué mucho para verlo graduarse y abrir su inmobiliaria. Cuántas noches pasé despierta cuando era pequeño, preocupada por si podría darle todo lo que necesitaba. Cuántos cumpleaños modestos, ropa remendada y sueños postergados para que él tuviera lo mejor. La vida no fue fácil para una bibliotecaria viuda, pero me aseguré de que Rafael nunca sintiera falta de lo esencial, especialmente del amor. Esa mañana de jueves, mientras tomaba mi café en el Café del Puerto, como hago todas las mañanas desde hace años, vi el anuncio en el periódico local, gran inauguración del Rincón del Mar. La nueva sensación gastronómica de Florianópolis. Las fotos mostraban un lugar bonito con vista al mar, especializado en mariscos frescos. Pensé de inmediato en Rafael. Siempre le ha gustado el pescado desde pequeño. Recuerdo llevarlo a la playa y verlo fascinado con los pescadores regresando con sus redes. La idea me pareció perfecta para acercarnos de nuevo. En los últimos meses, desde que se casó con Bianca, nuestros encuentros se volvieron cada vez más raros. Siempre una excusa, siempre un compromiso, siempre un quedamos para la próxima, mamá. Entendía que la vida de recién casado requería tiempo, que su empresa estaba creciendo, pero sentía que había algo más detrás de esa distancia. Una madre conoce a su hijo, ¿no es cierto? Algo en sus ojos había cambiado. Al volver a casa, esa casa sencilla pero acogedora en la Villa Serena donde Rafael creció, lo llamé. Aún recuerdo exactamente mis palabras. Hijo, ha abierto un nuevo restaurante aquí en la ciudad, el Rincón del Mar, vamos juntos a conocerlo. ¿Podemos cenar juntos en la cesta? Hace tiempo que no hablamos bien. La hesitación de él al otro lado de la línea ya me decía todo. Ah, mamá, esa cesta no va a funcionar. Tengo una reunión importante en la oficina. Se va a extender hasta tarde, quedamos para la próxima semana, ¿vale? Esa excusa sonaba tan familiar. Siempre era la próxima semana que nunca llegaba. Sentía ese nudo en el pecho, esa intuición de madre que rara vez se equivoca. Pero tragué en seco y respondí, está bien, hijo. Quedamos para la próxima. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana, observando el movimiento de la calle. Fue entonces cuando mi amiga Cristina, que trabaja como enfermera en el Hospital Santa Cruz, me llamó para saber cómo estaba. Le conté sobre el nuevo restaurante y la invitación rechazada. 4. ¿Por qué no vas sola? Hace tiempo que no sales a un programa especial. Te lo mereces. Al principio resistí. Cenar sola en un restaurante elegante no era algo que soliera hacer, pero cuanto más pensaba, más sentido tenía la idea. ¿Por qué no? ¿No era hora de empezar a vivir más para mí misma? Toda mi vida había girado en torno a Rafael y su bienestar. Quizás era el momento de redescubrir a Ivone, que existía más allá de ser madre. Decidí que iría. El viernes me arreglé con cuidado. Elegí mi vestido rojo, aquel que guardaba para ocasiones especiales. Me puse mi collar de perlas que había sido de mi madre. Apliqué un lápiz labial discreto pero que combinaba con el vestido. Me miré en el espejo y vi a una señora de cabellos blancos, sí, pero con ojos que aún brillaban de vida y esperanza. De camino al restaurante pasé por la Plaza de las Flores. Siempre ha sido un lugar especial para mí, donde llevaba a Rafael a jugar cuando era pequeño. Me detuve un momento para respirar el perfume de las flores y pedir fuerza. No sabía por qué, pero sentía que esa noche sería diferente. El Rincón del Mar estaba en una zona privilegiada del jardín oceánico. Cuando llegué el sol comenzaba a ponerse, lanzando tonos anaranjados sobre el mar. El restaurante era aún más bonito que en las fotos, con grandes ventanales que permitían una vista deslumbrante de la bahía. Música suave sonaba de fondo. Eduardo, el gerente, me recibió con una sonrisa amable. ¿Mesa para cuántos? Para una persona.
Respondí y noté un leve tono de sorpresa en su mirada. Quizás no era común ver a una señora de mi edad cenando sola en un lugar tan elegante. Por aquí, señora, dijo guiándome entre las mesas. Fue entonces cuando mi mundo se detuvo. Allí, justo en el centro del restaurante, en la mejor mesa con vista al mar, estaba mi hijo, Rafael. Pero no estaba en una reunión de trabajo como me había dicho. Estaba elegantemente vestido, riendo y conversando animadamente. A su derecha estaba Bianca, su esposa, con un vestido que seguramente costaba más de lo que yo ganaba en un mes en la biblioteca. Y a su izquierda Odette Leal, la madre de Bianca, una mujer que solo había encontrado 2 veces y que siempre me miraba de arriba a abajo, como si evaluara mi valor por lo que vestía. Los 3 brindaban con copas de champán caro. En la mesa platos de langosta y otros mariscos que conocía bien el precio, imposibles para mi presupuesto de jubilada. Parecían tan felices, tan cómodos juntos. Una familia perfecta. Sin mí, mi primer instinto fue dar media vuelta y salir antes de que me vieran. La humillación era demasiado, la mentira dolía como una puñalada, pero algo dentro de mí, quizás el orgullo, quizás la indignación, me impidió huir. No había hecho nada malo. No merecía esconderme. Eduardo notó que me había detenido y preguntó si estaba bien. No pude responder de inmediato. Mis ojos estaban fijos en la escena frente a mí. Rafael echó la cabeza hacia atrás en una carcajada. Y fue en ese movimiento que su mirada se cruzó con la mía. Vi el momento exacto en que me reconoció. Vi cómo su sonrisa se congeló en su rostro, la sangre desaparecer de sus mejillas. Vi el pánico en sus ojos. Bianca, al notar el cambio en su comportamiento, siguió su mirada y me vio también. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de incomodidad y algo que parecía culpa. En ese momento 1000 pensamientos pasaron por mi cabeza. ¿Cuántas veces Rafael me había mentido? ¿Cuántas cenas? ¿Cuántas reuniones familiares había perdido porque no me consideraban digna de participar? El dinero que había ahorrado toda mi vida para ayudarlo a comenzar su negocio, las joyas que vendí para su capital inicial, todo eso para que él me excluyera así, pero no soy mujer de hacer escándalos. Mi madre siempre decía que la verdadera fuerza está en la dignidad. Y en ese momento decidí que le mostraría a mi hijo y su nueva familia exactamente lo que significa tener clase. Con un gesto hacia Eduardo, le pedí que me llevara hasta esa mesa. Caminé lentamente con la cabeza en alto, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Rafael se levantó abruptamente, derribando su servilleta. «Mamá, ¿qué haces?» Pensé que fue en ese momento que tomé una decisión que cambiaría todo entre nosotros. Miré a los ojos de mi hijo y hice algo que jamás pensé que haría. Sonreí. Sí. Sonreí de la manera más serena y controlada que pude, a pesar del torbellino de emociones en mi pecho. «Buenas noches a todos», dije con una voz firme pero educada. «Qué agradable sorpresa encontrarlos aquí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Bianca ajustó nerviosamente la servilleta sobre su regazo, mientras Odette levantaba el mentón en una postura defensiva que ya conocía bien. 4. Odette finalmente rompió el silencio. «Qué interesante coincidencia». Rafael seguía de pie, pálido como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos evitaban encontrar los míos, fijándose ora en el suelo, ora en la mesa, en cualquier lugar menos en mi rostro. «Es realmente una coincidencia». Asentí con calma. «Especialmente considerando que me dijiste que estabas en una reunión de trabajo hasta tarde, Rafael». Algunas personas en las mesas cercanas comenzaron a prestar atención a nuestra conversación, aunque intentaban disimular. Eduardo, el gerente, permanecía discretamente a mi lado, claramente incómodo con la situación. «Mamá, ¿puedo explicar?», comenzó Rafael con la voz temblorosa. «Estoy seguro de que puedes», interrumpí suavemente. «Pero este no es el lugar adecuado para explicaciones, ¿verdad? No quiero interrumpir tu cena». Fue entonces cuando noté los platos sobre la mesa, una langosta entera para Odette, camarones a la parrilla para Bianca y para Rafael, un pez noble que reconocí como robalo, servido sobre una salsa de hierbas finas. Al lado una botella de vino blanco importado, que a pesar de mi conocimiento limitado sobre vinos caros, sabía que costaba más de lo que gastaba en comida en un mes entero. «Parece delicioso», comenté. «El rincón del mar hace justicia a su reputación».
Señora, ¿le gustaría unirse a la mesa?, preguntó Eduardo educadamente, tal vez con la esperanza de aliviar la tensión. Antes de que pudiera responder, Odette se manifestó. De hecho, estábamos celebrando un asunto particular de familia. La forma en que enfatizó la palabra familia no me pasó desapercibida. El mensaje era claro. No formaba parte de ese círculo. Sentí el golpe, pero no dejé que se notara. Entiendo perfectamente, respondí. No quiero interponerme en su celebración. Eduardo, ¿podrías conseguirme una mesa? Pretendo cenar sola, como había planeado. Rafael finalmente encontró el valor para mirarme directamente. Mamá, no seas así. Puedes unirte a nosotros. La invitación renuente llegó demasiado tarde y ambos lo sabíamos. Vi en los ojos de Bianca el desagrado con la sugerencia de su marido, aunque intentaba disimularlo con una sonrisa forzada. Gracias, pero prefiero no interrumpir. Disfruten de su celebración. No, Eduardo me condujo a una mesa en la esquina opuesta del restaurante, desde donde aún podía ver al trío, aunque ellos no podían verme fácilmente. Me senté con la espalda recta, la cabeza erguida, decidida a no mostrar cuánto me había herido aquella situación. Pedí un plato sencillo, un pescado a la parrilla con verduras y una copa de vino de la casa. Mientras esperaba, observaba discretamente su mesa. Rafael parecía incómodo moviendo la comida sin realmente comer. Bianca y Odette, por otro lado, pronto retomaron la conversación animada, mirando ocasionalmente en mi dirección. Mi mente volvió a 6 meses atrás, cuando Rafael anunció su compromiso con Bianca. La había conocido durante la venta de una propiedad de lujo. Ella era la decoradora contratada para reformar el lugar antes de la venta. El romance fue rápido e intenso. En menos de 4 meses estaban casados. En ese momento intenté acercarme a la nueva familia. Invité a Bianca a almorzar. Ofrecí mostrarle los álbumes de fotos de la infancia de Rafael. Me ofrecía a ayudar con los preparativos de la boda, pero siempre recibí excusas educadas o aceptaciones que nunca se concretaron. La boda en sí fue una ceremonia lujosa en el jardín de la mansión de Odette, en Jurere Internacional, con una lista de invitados que incluía a la élite social de Florianópolis. Me sentí una extraña en la celebración de la boda de mi propio hijo. Después de eso, Rafael comenzó a alejarse cada vez más. Las visitas semanales se convirtieron en mensuales, luego ocasionales. Las llamadas eran breves, siempre con excusas de compromisos urgentes. Cuando preguntaba sobre cenas familiares o ocasiones especiales, la respuesta era siempre la misma: para la próxima, mamá, ¿y ahora? Allí estaba la explicación ante mis ojos. No era solo falta de tiempo o los compromisos de un hombre recién casado. Era una elección deliberada de excluirme de su nueva vida. Una vida que ahora giraba en torno a Odette Leal y su mundo de privilegios. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando el camarero trajo mi plato. Agradecí y comencé a comer lentamente, forzando cada bocado a pesar del nudo en la garganta. El pescado estaba perfectamente preparado, pero podría haber tenido sabor a cartón y apenas lo notaría. Fue entonces cuando me di cuenta de que Cristina, mi amiga enfermera, acababa de entrar al restaurante con su marido. Me vio de inmediato y se acercó a mi mesa, su rostro iluminándose con una sonrisa genuina. «Yvonne. ¡Qué maravilla encontrarte aquí!». Me abrazó cariñosamente. «¿Estás sola?». «Sí», respondí sin mencionar a Rafael. «Decidí darme un regalo esta noche». «Qué bien, te lo mereces. Carlos y yo estamos celebrando nuestro aniversario de bodas». Hizo una pausa al notar algo en mi expresión. «¿Está todo bien?». Antes de que pudiera responder, la mirada de Cristina captó la mesa donde estaban sentados Rafael, Bianca y Odette. Frunció el ceño conectando los puntos rápidamente. «Ese no es», confirmé en voz baja con la esposa y la suegra. Cristina apretó mi mano. «Oh, Yvonne, ¿está todo bien, querida? Ve a celebrar tu aniversario. Hablamos otro día». A regañadientes se alejó no sin antes lanzar una mirada reprobatoria en dirección a Rafael, que afortunadamente no notó su presencia. Continué mi cena solitaria, tratando de mantener la dignidad. Observé cuando el camarero llevó la cuenta a su mesa. Rafael sacó su tarjeta de crédito, la tarjeta vinculada a nuestra cuenta conjunta,
aquella que manteníamos desde que él inició la inmobiliaria y que yo aún alimentaba mensualmente con parte de mi pensión para emergencias, como él decía. Fue en ese momento que algo cambió dentro de mí. No era solo dolor o decepción, era claridad. Por primera vez en décadas, vi a mi hijo como realmente era, no como la imagen idealizada que había cultivado. Vi al hombre que le mentía a su propia madre para cenar con personas que lo aceptaban solo por el estatus y el dinero que proporcionaba. Vi al hijo que usaba el dinero que sacrifiqué para ahorrar, para impresionar a personas que jamás se preocuparían por él como yo me preocupaba. Saqué mi celular de la bolsa. La aplicación del banco estaba allí en la pantalla principal, rara vez la usaba, prefiriendo ir personalmente a la agencia, hablar con los empleados que conocía desde hacía años. Pero en ese momento agradecí en silencio a Patricia, mi hija menor, que vivía en otro estado, por haber insistido en que aprendiera a usar la tecnología. Con algunos toques accedí a la cuenta conjunta que mantenía con Rafael. El saldo era considerable, los ahorros de toda una vida, destinados originalmente a reformar mi casa o tal vez a realizar mi sueño de una pequeña posada junto al mar. Miré la mesa donde mi hijo ahora firmaba la cuenta, probablemente sin ni siquiera verificar el monto exorbitante. Tomé mi decisión. Con unos toques más, transferí todo el saldo a mi cuenta personal y luego removí el acceso de Rafael a la cuenta conjunta. La aplicación preguntó si estaba segura. Miré una vez más hacia su mesa, a Odette con su aire de superioridad, a Bianca ajustándose sus joyas caras, a Rafael, que había olvidado sus orígenes. Confirmé la operación. Casi de inmediato vi cómo la confusión se apoderó de su mesa. El camarero había regresado con la tarjeta, sacudiendo la cabeza. Rafael intentó de nuevo, incluso a la distancia, podía sentir su creciente incomodidad. Intentó con una segunda tarjeta, mismo resultado. Bianca parecía irritada, susurrando algo que hizo que Rafael palideciera aún más. Odette miraba a su alrededor, claramente avergonzada por la escena. Fue cuando Rafael me vio nuevamente. Nuestras miradas se cruzaron a través del salón. Él sabía. En ese instante entendió exactamente lo que había hecho. Me levanté con calma, pagué mi cuenta en efectivo y caminé hacia su mesa. El pesado silencio que se instaló cuando me acerqué contrastaba con la animación de minutos antes. Parece que hay un problema con el pago, observé tranquilamente. Rafael tragó en seco. Mamá, tú sí, hijo. Tomé una decisión que debí haber tomado hace mucho tiempo. Bianca miró de Rafael a mí, confundida e irritada. ¿Qué está pasando aquí? Solo una pequeña lección sobre valores, querida nuera, respondí suavemente. Algo que debió haberse enseñado mucho antes. Odette se levantó indignada. ¿Es algún tipo de sabotaje? ¿Así es como manejas tus problemas familiares, Yvonne, causando una escena en público? Mantuve mi voz calma, pero firme. No, Odette. Así es como manejo la traición y el desprecio, sin gritos, sin escándalos, solo consecuencias. Me volví hacia Rafael, que parecía dividido entre la ira y la vergüenza. Hijo, ¿recuerdas cuando tu padre se enfermó? Tenía 42 años y de repente me vi sola para criar a 2 hijos y pagar cuentas médicas astronómicas. ¿Recuerdas cómo trabajé turnos dobles en la biblioteca? ¿Cómo vendí mis joyas familiares para que pudieras continuar tus estudios? No respondió, pero vi en sus ojos que recordaba, cuando quisiste abrir tu inmobiliaria, ¿quién vendió el terreno que tu abuelo había dejado para asegurar tu capital inicial? ¿Quién siempre puso tus necesidades y sueños por encima de los propios? Esto es chantaje emocional, interrumpió Bianca. La miré con calma. No, querida, esto es un recuerdo, algo que tu marido parece necesitar urgentemente. Me volví hacia Eduardo, que observaba discretamente la situación. Por favor, acepta mi tarjeta para la cuenta de esta mesa. Rafael intentó protestar, pero levanté la mano para silenciarlo. Esta es la última vez que pago tus cuentas, hijo. A partir de ahora, vivirás del fruto de tu propio trabajo, no de los ahorros de tu madre. Le entregué mi tarjeta a Eduardo, quien la procesó rápidamente. Firmé la cuenta sin mirar el monto. Ya no importaba. Lo que importaba era la lección. Sabes, Rafael, tu hermana Patricia me llama todos los días, incluso viviendo lejos. Se preocupa si he tomado mis medicamentos, si me estoy alimentando bien, si necesito algo.
Cuando la biblioteca municipal me homenajeó por mis 30 años de servicio, tomó un avión solo para estar presente durante 2 horas. Eso es familia. Vi la mirada de Odette endurecerse. No le gustaba escuchar sobre otra familia que no fuera la suya. Pero no te preocupes, continué. No estoy aquí para hacerte elegir entre tu madre y tu nueva familia. Ya has tomado tu decisión y estoy aquí para respetarla. Tomé mi bolso y me preparé para salir, pero antes añadí, solo recuerda, hijo, que la riqueza que realmente importa no cabe en una cuenta bancaria. Cuando entiendas eso, mi puerta estará abierta. Salí del restaurante con la cabeza en alto, sintiendo las miradas de los otros clientes seguirme. No había vergüenza en mis pasos, solo una extraña sensación de liberación. Afuera, la noche estaba clara, con estrellas brillando sobre el mar. Respiré hondo el aire salado, sintiendo que las lágrimas finalmente escapaban. Caminé lentamente por la costa, reviviendo cada momento de aquella noche surrealista. Parte de mí se arrepentía de la dureza de mis acciones, preocupada de que Rafael se quedara sin acceso a ese dinero. Pero otra parte, una parte que había estado silenciada por décadas de sacrificio materno, sabía que era la decisión correcta. Algunas lecciones solo se aprenden a través de consecuencias dolorosas. Al llegar a casa, encontré un mensaje de Cristina en el teléfono, preocupada por mí. Respondí brevemente que estaba bien y que hablaríamos mañana. Preparé un té de manzanilla y me senté en la vieja mecedora del porche, esa misma silla donde había mecido a Rafael cuando era bebé. Miré las luces de la ciudad a lo lejos y me pregunté qué pasaría a continuación. ¿Cómo reaccionaría Rafael cuando pasara la ira inicial? ¿Bianca se quedaría a su lado al descubrir que el dinero fácil se había acabado? ¿Y Odette seguiría tratando a mi hijo como parte de la familia, cuando ya no pudiera financiar el estilo de vida lujoso que tanto valoraba? El teléfono sonó varias veces durante la noche. Era Rafael, pero no contesté. Ambos necesitábamos ese tiempo separados para reflexionar. Al día siguiente recibí una avalancha de mensajes de él, algunos furiosos, otros suplicantes, algunos acusatorios. Respondí solo una vez. Cuando estés listo para hablar como adultos, estaré aquí. Los días se convirtieron en semanas. No tuve noticias directas de Rafael, pero a través de conocidos supe que Bianca estaba furiosa, amenazando con dejarlo. La inmobiliaria seguía funcionando, pero sin el dinero extra para gastos excesivos, su vida había cambiado drásticamente. Fue un miércoles lluvioso exactamente 3 semanas después del incidente en el restaurante, cuando escuché un golpe en la puerta. Abrí para encontrar a Rafael solo en el porche, empapado por la lluvia. Con una pequeña maleta en la mano y ojos que revelaban noches sin dormir. «Mamá», dijo simplemente con la voz entrecortada. Por un momento nos quedamos allí parados, la lluvia cayendo entre nosotros, creando una cortina líquida que parecía simbolizar todo el tiempo perdido. Miré a mi hijo, no al empresario exitoso que intentaba mostrar, sino al niño de ojos curiosos que un día corría a mis brazos cuando se lastimaba. Estaba empapado, el cabello pegado a la frente. La camisa de vestir, antes impecable, ahora arrugada y mojada. La pequeña maleta que traía decía todo lo que sus palabras no podían expresar. «Entra», dije finalmente abriendo más la puerta. «Vas a resfriarte». Rafael entró dudoso, como si temiera que cambiara de idea. Dejó la maleta en el suelo de la entrada, formando un pequeño charco a su alrededor y de sus zapatos empapados. Noté que no eran los zapatos italianos que Bianca había insistido en que comprara, sino los viejos mocasines que guardaba desde la universidad. «Voy a buscar una toalla», dije, dejándolo momentáneamente solo en la sala. En el baño apoyé las manos en el lavabo y respiré hondo. Mi corazón latía acelerado. Durante esas 3 semanas imaginé 1000 veces este momento. Ensayé mentalmente lo que diría, cómo actuaría, pero ahora que Rafael estaba realmente allí, todas mis palabras cuidadosamente planeadas parecían inadecuadas. Cuando volví con la toalla, lo encontré mirando la pared de fotografías que mantenía en la sala. Eran imágenes que contaban nuestra historia familiar. Rafael aprendiendo a caminar, su primer día de escuela, la graduación, la inauguración de la inmobiliaria y también fotos de Patricia, mi hija menor, que aunque vivía lejos, nunca dejó de estar presente. «No me acordaba de esta», comentó en voz baja, señalando una fotografía donde él,
a los 10 años, sostenía orgullosamente un trofeo de un concurso escolar de matemáticas. A su lado, yo sonreía con un brazo alrededor de sus hombros. Fue su primer gran premio. Respondí entregándole la toalla. Estabas tan feliz que insististe en dormir con el trofeo durante una semana. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Pronto, reemplazada por una expresión de profunda tristeza, comenzó a secarse el cabello con fuerza, tal vez para ocultar las lágrimas que noté brotar en sus ojos. Bianca me dejó. Dijo abruptamente sin levantar la mirada de la toalla. O mejor dicho, yo la dejé. La declaración quedó en el aire. No mostré sorpresa. De alguna manera, ya lo esperaba. No era solo por la cuestión financiera, aunque sabía que eso había sido el catalizador. Era sobre valores fundamentalmente diferentes. ¿Quieres contarme qué pasó?, pregunté señalando el sofá para que se sentara. Rafael dudó. Aún de pie, la toalla ahora colgando de sus hombros. No sé por dónde empezar. Empezar por el principio sería bueno, sugerí, manteniendo la voz tranquila. O por el medio o por el final. Solo empieza a hablar, hijo. Se sentó pesadamente en el sofá. Era el mismo sofá viejo donde habíamos visto tantas películas juntos cuando era adolescente. El mismo sofá donde lloró cuando terminó con su primera novia, donde celebramos cuando fue aceptado en la universidad. Después de aquella noche en el restaurante comenzó mirando sus propias manos. Regresamos a casa en silencio. Bianca estaba furiosa. Nunca la vi tan irritada. No era solo por la vergüenza de no poder pagar la cuenta, sino por lo que dijiste sobre vivir de tu dinero. Me senté en el sillón frente a él dándole espacio, lo suficientemente cerca para mostrar que estaba escuchando atentamente. Ella comenzó a hacer preguntas. Quería saber cuánto había exactamente en esa cuenta, porque tenías acceso, porque dependía del dinero de mi madre. Me di cuenta de que nunca había sido completamente honesto con ella sobre nuestras finanzas. ¿Y qué respondiste?, pregunté suavemente. La verdad es que la inmobiliaria va bien, pero no tan bien como hacía parecer, que nuestro estilo de vida estaba muy por encima de lo que realmente podíamos costear, que estaba usando los ahorros que tú pusiste en la cuenta conjunta para cubrir la diferencia. Hizo una pausa, pasando la mano por su cabello aún húmedo. Bianca se quedó en shock. Dijo que pensaba que se había casado con un empresario exitoso, no con un niño de mamá. Sus palabras, no las mías, añadió rápidamente. Mantuvimos mi expresión neutra aunque por dentro sentía un pinchazo de dolor por la humillación que debió haber experimentado. Rafael siempre tuvo orgullo. Desde pequeño, recordaba cómo aún de adolescente insistía en pagar su propia mesada trabajando a medio tiempo en la librería del centro. Debió haber sido difícil admitir su dependencia financiera ante su esposa. Al día siguiente ella llamó a Odette, continuó. Las dos hablaron por horas por teléfono. Cuando colgó, Bianca ya tenía un plan. Dijo que Odette tenía contactos, que podría conseguir inversores para la inmobiliaria, expandir el negocio. Todo lo que necesitaba hacer era convencerte de restaurar mi acceso a la cuenta conjunta como un capital provisional. Rafael levantó la mirada hacia mí por primera vez desde que comenzó su relato. Vi en sus ojos una mezcla de vergüenza y determinación. Fue entonces cuando me di cuenta en que me había convertido. Mamá, esa noche en el restaurante elegí mentirte a ti, la persona que más se sacrificó por mí, para impresionar a personas que solo se preocupaban por las apariencias y el dinero. Y ahora, incluso después de lo que hiciste para darme una lección, mi primera reacción fue pensar en cómo recuperar tu dinero. ¿Y qué decidiste?, pregunté con el corazón apretado por la vulnerabilidad que veía en mi hijo. Me negué. Le dije a Bianca que no te buscaría para pedir dinero, que era hora de vivir de acuerdo a nuestras verdaderas posibilidades, que podríamos mudarnos a un apartamento más pequeño, vender el auto nuevo, recortar gastos. Una sonrisa triste cruzó su rostro. No le gustó la idea. Dijo que no se casó conmigo para vivir como una pobretona. Al día siguiente volvió a la casa de Odette. 2 días después, recibí los papeles del divorcio. No pude contener un suspiro de pesar. Independientemente de lo que pensara sobre Bianca, nunca deseé ver a mi hijo sufrir. Lo siento mucho, Rafael. Él sacudió la cabeza. No sientas.
Fue lo mejor que pudo haber pasado en los últimos días. He estado pensando mucho en mi vida, en quién me he convertido. ¿Recuerdas cuando decía que quería abrir la inmobiliaria para ayudar a las personas a encontrar el hogar de sus sueños? En algún momento olvidé eso. Comencé a preocuparme solo por las propiedades más caras, los clientes más ricos, las comisiones más altas. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la lluvia que seguía cayendo. En los últimos días he estado durmiendo en la oficina. Esta mañana decidí vender mi participación en la empresa a mi socio. Recibí una oferta razonable para empezar de nuevo. Pero antes de hacer cualquier cosa, necesitaba venir aquí y decírtelo. Su voz se quebró. Vi tus hombros temblar levemente. ¿Qué decir, hijo?, pregunté mientras me levantaba. Él se volvió hacia mí, ya sin intentar ocultar las lágrimas. Que tenías razón, sobre todo. Que siento mucho por la forma en que te traté, como permití que Bianca y Odette te trataran. Que fui un tonto y un ingrato. Me acerqué a él y por primera vez en años, abracé a mi hijo sin reservas. Se inclinó apoyando la cabeza en mi hombro como hacía cuando era niño, y lloró abiertamente. Sentí sus lágrimas mojar mi blusa y mis propias lágrimas comenzaron a caer. Te perdono, susurré acariciando su cabello como hacía cuando tenía pesadillas. Todos cometemos errores, hijo. Lo importante es aprender de ellos. Estuvimos así por un largo momento, solo sintiendo el consuelo de la reconciliación. Cuando finalmente nos separamos, vi que algo había cambiado en su mirada. Había una claridad, una determinación que me recordó al joven idealista que había sido antes de dejarse seducir por las apariencias. Si tu oferta sigue en pie, dijo señalando tímidamente la maleta que había traído. Me gustaría quedarme aquí un tiempo, solo hasta encontrar un lugar y reorganizar mi vida. Sonreí sintiendo una ola de amor maternal invadirme. Esta siempre será tu casa, Rafael, por el tiempo que necesites. Esa noche preparé una sopa casera, la misma que hacía cuando estaba enfermo de niño. Cenamos juntos en la pequeña mesa de la cocina, hablando de cosas simples, reaprendiendo el ritmo el uno del otro. La lluvia seguía afuera, pero dentro de casa había un calor que no sentíamos desde hacía mucho tiempo. Después de la cena, nos sentamos en la terraza cubierta a tomar un café. La lluvia había disminuido a una llovizna suave y el aroma de la tierra mojada llenaba el aire. «¿Sabes? He estado pensando», dijo Rafael, mirando la pequeña vista del mar que se tenía desde la terraza. «¿Recuerdas ese sueño tuyo de abrir una posada?» Asentí sorprendida de que se acordara. Era algo que mencioné hace años, cuando él aún estaba en la universidad. Un sueño que dejé de lado para ayudarlo con los suyos. La posada, recanto, murmuré casi para mí misma. Así es. Él sonrió. ¿Todavía tienes los planos que dibujaste en ese entonces? Deben estar guardados en alguna caja en el trastero. ¿Por qué? Estaba pensando que con el dinero de la venta de mi parte en la inmobiliaria, podríamos buscar un terreno pequeño aquí cerca. Nada muy grande o caro para empezar, pero lo suficiente para construir algunas habitaciones, un área de desayuno. Lo miré sin entender. Nosotros, si me aceptas como socio, respondió. Un brillo de entusiasmo en sus ojos que hacía tiempo no veía. Sé que no lo merezco después de todo, pero me gustaría ayudar a realizar tu sueño esta vez. Sentí que mi corazón se llenaba de una emoción que no podía nombrar. No era solo felicidad por el reencuentro con mi hijo o alivio por verlo alejado de influencias negativas. Era esperanza. Esperanza de un nuevo comienzo, no solo para Rafael, sino también para mí. Tendríamos que empezar de cero, ponderé. Con pocos recursos. ¿Cómo empezaste tantas veces en la vida? Él respondió, me enseñaste que no necesitamos mucho para ser felices, mamá. Solo perdimos de vista esa lección por un tiempo. Esa noche hablamos hasta tarde sobre posibilidades. Rafael tenía ideas para la posada que nunca había considerado. Como aprovechar mi conocimiento de libros para crear un espacio de lectura para los huéspedes o usar contactos que aún mantenía en el sector inmobiliario para encontrar un lugar con buena relación costo-beneficio. Cuando finalmente nos retiramos a dormir, preparé su antigua habitación. Aún tenía algunos de los pósters de bandas que le gustaban en su adolescencia, una estantería con libros de aventura que coleccionaba, incluso el pequeño trofeo de matemáticas que aparecemos en la foto.
Mañana podemos organizarlo mejor, dije un poco avergonzada por la simplicidad de la habitación en comparación con el lujoso apartamento donde vivía con Bianca. Rafael miró a su alrededor con una expresión que no pude descifrar. Luego tocó el viejo trofeo con la punta de los dedos, como si fuera algo precioso. Está perfecto así, mamá. En realidad, nunca debí haber salido de aquí. Cuando cerré la puerta de su habitación, sentí una paz que no había experimentado en años. No tenía ilusiones de que todo sería fácil de ahí en adelante. Sabía que Rafael aún enfrentaría el proceso de divorcio, las consecuencias financieras de sus decisiones, tal vez incluso la presión social de sus antiguos círculos. Pero ahora tenía algo que había perdido, un propósito genuino y valores sólidos que lo guiarían. A la mañana siguiente desperté temprano como siempre hacía. Para mi sorpresa encontré a Rafael ya en la cocina preparando café. Había ido a la panadería a buscar pan fresco y frutas para el desayuno. Buenos días, sonrió él, pareciendo más ligero que la noche anterior, a pesar de las ojeras que aún marcaban su rostro. Espero que no te importe. Quise hacer una sorpresa. Me senté a la mesa, observándolo moverse por la cocina con una familiaridad reconfortante. En sus gestos simples, la forma en que ponía el agua a hervir, cómo arreglaba la mesa, vi al hijo que había criado, no al extraño en que casi se había convertido. ¿Sabes qué es lo gracioso?, comentó él, sirviendo el café. Anoche, después de que te fuiste a dormir, estuve pensando en cómo todo esto comenzó con una simple invitación a cenar en un nuevo restaurante, El Rincón del Mar. Recordé. Sí, ¿quién diría que esa noche cambiaría todo? Se sentó frente a mí. Gracias, mamá, ¿por qué? Por tener el valor de hacer lo que hiciste, por no rendirte conmigo, incluso cuando parecía que yo me había rendido contigo y con todo lo que me enseñaste. Extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya. Sabes, hijo, a veces necesitamos perder algo para entender su verdadero valor. Perdiste tu camino por un tiempo, pero lo encontraste de nuevo. Eso es lo que importa. Tomamos café en un silencio cómodo, escuchando a los pájaros que cantaban después de la lluvia de la noche anterior. Por la ventana de la cocina podía ver un pedazo del cielo que comenzaba a aclararse, con el sol tratando de romper entre las nubes. Creo que voy a llamar a Patricia hoy, dijo Rafael de repente. Hace tiempo que no hablo con mi hermana correctamente. Sonreía sintiendo. Ella estará feliz. Ha preguntado mucho por ti. Mientras terminábamos nuestro café, pensé en los giros que la vida nos reserva. Nunca imaginé que una cena solitaria en un nuevo restaurante terminaría así, con mi hijo de vuelta bajo mi techo, listo para reconstruir su vida sobre cimientos más sólidos que el dinero o el estatus social. Quizás, pensé, el verdadero propósito de esa noche no fue solo darle una lección a Rafael, sino también recordarme mi propio valor, mi fuerza. Durante años me había puesto en segundo plano, sacrificando mis sueños por los de él. Ahora teníamos la oportunidad de construir algo juntos como iguales. La posada Recanto aún era solo una idea, un sueño lejano, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que era un sueño posible y, más importante, un sueño que valía la pena perseguir, no por el dinero que podría traer, sino por la alegría de realizarlo junto a mi hijo reencontrado. Y entonces preguntó Rafael, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Vamos a buscar esos planos de la posada en el sótano hoy? Sí, respondí con una sonrisa. Creo que es hora de sacar algunos sueños del papel. Esa mañana, subimos juntos al pequeño sótano de la casa. El espacio estaba polvoriento, lleno de cajas etiquetadas con mi letra cuidada, recuerdos organizados de toda una vida. Rafael estornudó varias veces mientras abríamos camino entre baúles antiguos y muebles cubiertos por sábanas. ¿Cómo logras mantener todo tan organizado aquí arriba?, preguntó admirado, mientras yo localizaba de inmediato la caja que buscábamos, marcada con proyectos, posada, bibliotecaria por 30 años, ¿recuerdas? Catalogar es mi superpoder. Bromeé soplando el polvo de la tapa antes de abrirla. Dentro estaban mis sueños guardados cuidadosamente en carpetas de colores, planos dibujados a mano en papel mantequilla, recortes de revistas de decoración, muestras de telas, anotaciones sobre todo, desde menús de desayuno hasta estimaciones de costos hechas años atrás. «Guau», murmuró Rafael, tomando uno de los planos que mostraba la fachada de la posada que imaginaba. «Esto es increíble, mamá. No sabía que dibujabas tan bien».
Tu abuelo era arquitecto, ¿olvidaste? Aprendí algunas cosas de él. Expliqué sintiendo un calor en el pecho al ver a mi hijo genuinamente impresionado con algo que creé. Bajamos con la caja a la mesa de la sala, donde pasamos el resto de la mañana examinando cada detalle de mi antiguo proyecto. La posada Recanto, como la imaginaba, sería un lugar acogedor con solo 6 habitaciones, todas con nombres de escritores brasileños. Habría una biblioteca comunitaria, un jardín con hierbas aromáticas para el té de la tarde y una amplia terraza con vista al mar, donde los huéspedes podrían leer o simplemente contemplar la puesta de sol. Es perfecto, dijo Rafael después de examinar todo. Simple pero especial, exactamente como tú. Sonreí ante un cumplido inesperado. Era solo un pasatiempo. Nunca pensé que podría realmente suceder. ¿Por qué no? Cuestionó frunciendo el ceño. Me encogí de hombros. Siempre había algo más importante. Su universidad, luego la empresa, era mi turno de poner sus sueños en primer lugar, declaró con una determinación que me recordó a su padre. Esa misma tarde Rafael comenzó a transformar nuestras ideas en acciones. Llamó a algunos contactos antiguos del mercado inmobiliario, preguntando sobre terrenos disponibles en la región. Para mi sorpresa, aún mantenía buenas relaciones con personas que respetaban su conocimiento profesional, independientemente de la situación con Bianca y Odette. Mientras tanto, abrí el antiguo portátil que Patricia me había dado para actualizar las estimaciones de costos. El mundo había cambiado mucho desde que hice esos cálculos iniciales. Algunos artículos estaban más caros, otros más accesibles con las nuevas tecnologías. Al final de ese primer día de planificación, teníamos una lista de 3 terrenos prometedores para visitar y un presupuesto preliminar que, aunque ajustado, ya no parecía un sueño imposible. Si reducimos a 4/4 inicialmente, podemos comenzar con el capital que tengo de la venta de mi parte en la inmobiliaria, calculó Rafael. Luego, con las primeras ganancias, expandimos. Comenzar pequeño y crecer orgánicamente, coincidí. Siempre fue así como lo imaginé. En los días siguientes nuestra rutina adquirió un propósito renovado. Por la mañana salíamos a visitar terrenos potenciales. Por la tarde refinábamos el proyecto haciendo listas, investigando proveedores, diseñando hojas de costos cada vez más detalladas. El primer terreno que visitamos estaba muy alejado, sin vista al mar. El segundo tenía una ubicación excelente, pero un precio absurdamente inflacionado. El tercero, sin embargo, parecía hecho a medida para nosotros. Era un lote modesto en una pequeña elevación en la playa de Campeche, no muy lejos de la Villa Serena donde vivía. Había sido puesto a la venta recientemente por una familia que necesitaba deshacerse rápidamente de la propiedad. No era lujoso como los terrenos de Jurere Internacional donde vivía Odette, pero tenía algo mucho más valioso, una vista panorámica al mar y las montañas, justo como había dibujado en mis bocetos. Este es, dije en cuanto pisamos el lugar. El viento marino movía mi cabello blanco mientras giraba lentamente, absorbiendo la energía del lugar. Puedo ver la posada Recanto aquí. Rafael sonrió, sus ojos brillando con un entusiasmo que no veía desde que era joven. Yo también puedo verlo, mamá. El corredor que nos acompañaba, un antiguo colega de Rafael, parecía genuinamente feliz por nosotros. El precio está por debajo del mercado porque los propietarios necesitan liquidez inmediata, explicó. Pero hay otros interesados. Si quieren asegurarlo, necesitan actuar rápido. Intercambiamos una mirada. Era una decisión importante, quizás la mayor que tomaríamos juntos. Involucraba no solo dinero, sino un compromiso con una nueva dirección para nuestras vidas. Vamos a hacerlo, decidimos al unísono. En el camino de regreso a casa, Rafael conducía en silencio con una sonrisa serena en su rostro. De repente detuvo el coche en un mirador con vista a la ciudad. ¿Sabes qué se me ocurrió?, dijo volviéndose hacia mí. Aquella noche en el restaurante cuando bloqueé su tarjeta y no pudo pagar la cuenta, fue la mejor cosa que podría haber hecho por mí. ¿Cómo así?, pregunté sorprendida por la declaración. Si no hubiera hecho eso, seguiría en la misma dirección. Quizás nunca me daría cuenta de lo equivocada que estaba, de cuánto me había alejado de quien realmente soy. Reflexioné sobre sus palabras. Cuando tomé esa decisión en el restaurante actué por impulso, movida por el dolor y la decepción. No imaginé que resultaría en algo positivo.
Solo quise darle una lección a mi hijo ingrato. Pero a veces la vida tiene sus propios planes, mejores que los nuestros. A veces necesitamos caer para aprender a levantarnos, respondí simplemente. Al día siguiente comenzamos el proceso de compra del terreno. Rafael usó parte del dinero de la venta de su participación en la inmobiliaria para dar el anticipo. El resto se pagaría en cuotas durante los próximos meses. Mientras trabajábamos en el proyecto de la posada, creamos una pequeña mesa de trabajo en la terraza de casa, donde pasábamos las tardes dibujando y rediseñando los detalles. Rafael traía la experiencia del mercado, mientras que yo contribuía con la visión creativa y el conocimiento de cómo hacer que las cosas funcionen con recursos limitados. Algo que aprendí a lo largo de una vida criando a 2 hijos sola. Una semana después, recibimos una visita inesperada. Estaba preparando un café cuando escuché sonar el timbre. Rafael había salido para resolver asuntos burocráticos relacionados con el terreno. Entonces fui a atender. Para mi sorpresa, era Bianca. Ella parecía diferente de la última vez que la vi. No llevaba las joyas caras de siempre y su rostro, normalmente impecable con maquillaje, estaba natural, casi vulnerable. Por un momento nos quedamos mirándonos. 2 mujeres que amaban al mismo hombre de maneras completamente diferentes. Doña Ivone comenzó, su voz menos segura que de costumbre. «¿Podemos hablar?», dudé brevemente, pero la anfitriona en mí habló más fuerte. «Claro, pasa». Bianca parecía fuera de lugar en la simplicidad de mi sala, como una orquídea de invernadero en un jardín de margaritas silvestres. Se sentó en el borde del sofá, mirando curiosa las plantas de la posada esparcidas por la mesa de centro. «¿Aceptan café?», ofrecí. «Sí, gracias», respondió pareciendo aliviada por la cortesía normal. Mientras servía el café en mis tazas de porcelana antigua, no tan elegantes como las que ella debía usar, pero llenas de historias y recuerdos, noté que Bianca observaba la casa con otros ojos, no con el desprecio velado de antes, sino con una especie de curiosidad. «Bonita casa», comentó acogedora. «Gracias. No es lujosa, pero es un hogar». Un silencio incómodo se estableció entre nosotras. Finalmente ella habló: «Vine a hablar sobre Rafael». «Lo imaginé», respondí con calma, bebiendo mi café. «No está en casa ahora. De hecho, vine a hablar contigo». Ella aclaró. «Supe que ustedes compraron un terreno para abrir una posada». Me sorprendió que la noticia ya hubiera llegado a ella. Florianópolis podía ser una ciudad turística, pero en muchos aspectos aún funcionaba como un pueblo pequeño, donde la información corría rápido. «Estamos en los preparativos iniciales», confirmé. «¿Por qué?». Bianca puso la taza sobre la mesa y me miró directamente, algo que rara vez hacía antes. «Quiero proponer un acuerdo. Mi madre tiene contactos en la alcaldía que pueden acelerar todos los permisos y licencias necesarios. También tenemos acceso a inversores que podrían triplicar su capital, transformar esa posadita en un verdadero hotel boutique». Mantuve mi expresión neutra aunque por dentro sentía una creciente irritación con la palabra posadita. «¿A cambio de qué?», pregunté, conociendo demasiado bien cómo funcionaban los acuerdos en el mundo de Odette Leal. «A cambio, Rafael vuelve a casa. Reconsideramos el divorcio. Seguimos con nuestros planes originales». La propuesta flotó en el aire como un perfume demasiado caro, atractivo a primera vista, pero empalagoso al respirar por mucho tiempo. «¿Fue idea tuya o de tu madre?», pregunté con calma. Bianca dudó. «Mi madre sugirió, pero yo estuve de acuerdo». «Lo extraño». «¿Extrañas a él o al estilo de vida que él te proporcionaba?». Mi pregunta directa la tomó por sorpresa. Vi un destello de irritación en sus ojos, rápidamente reemplazado por una expresión calculada. «A los 2», admitió con una franqueza que no esperaba. «Mira, doña Ivone, sé que comenzamos con el pie izquierdo, que piensas que solo me importa el dinero y el estatus, pero no es así. Me gusta Rafael. Él es diferente a los otros hombres que he conocido». La miré con nuevos ojos. Había una sinceridad en su voz que me hizo repensar algunas de mis suposiciones. Tal vez había más en Bianca de lo que yo permitía ver. Tal vez mi juicio sobre ella había sido influenciado por mi resentimiento por la forma en que ella me trataba. «Rafael está diferente ahora», dijo finalmente.
Más parecido con el hombre que cree, con valores que van más allá de lo que se puede comprar. Puede mantener esos valores y aún tener una vida cómoda, argumentó Bianca. No necesitamos elegir entre ser buenos y ser exitosos. Es verdad, estuve de acuerdo, pero hay diferentes definiciones de éxito. En ese momento escuchamos la puerta de enfrente abrirse. Rafael entró cargando algunas carpetas y una pequeña maqueta que habíamos encargado a un estudiante de arquitectura. Se detuvo abruptamente al ver a Bianca. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Su tono no era hostil, solo genuinamente sorprendido. Bianca se levantó, nerviosa por primera vez desde que llegó. Vine a hablar con tu madre y contigo si estás dispuesto a escucharme. Rafael me miró, buscando alguna señal. Asentí levemente, indicando que estaba bien. Colocó las carpetas sobre la mesa y se sentó en el sillón entre nosotras, creando un triángulo extraño de 3 personas, cuyas vidas se habían entrelazado de maneras inesperadas. Te estoy escuchando, dijo él. Bianca repitió su propuesta, esta vez incluyendo detalles sobre cómo los inversores podrían transformar nuestro pequeño proyecto en un emprendimiento mucho más grande y lucrativo. Habló sobre el potencial turístico de la región, sobre cómo un hotel boutique de lujo atendería a un mercado en crecimiento. Rafael escuchó sin interrumpir, su rostro sereno. Cuando ella terminó, tomó la pequeña maqueta que había traído y la puso sobre la mesa. Así es como imaginamos la posada Recanto, explicó, mostrando el modelo detallado de lo que sería una construcción modesta, pero encantadora, perfectamente integrada a la naturaleza circundante. No queremos un hotel boutique de lujo, Bianca. Queremos exactamente eso, un lugar acogedor, personal, que refleje quiénes somos. Pero podrían ganar mucho más dinero, comenzó ella. No se trata de dinero, interrumpió Rafael amablemente. Nunca debió serlo. Me costó entender esto, pero ahora sé lo que realmente importa para mí. Vi los ojos de Bianca llenarse de lágrimas contenidas. Por un momento sentí una punzada de compasión por ella. Después de todo, había sido criada por Odette para valorar exactamente las cosas que Rafael ahora rechazaba. Entonces, ¿es un no?, preguntó ella, su voz traicionando emoción por primera vez. Rafael asintió. Es un no para la propuesta de negocios. En cuanto a nuestro matrimonio, hizo una pausa eligiendo las palabras con cuidado. Creo que ambos sabemos que construimos nuestra relación sobre bases frágiles. Mereces a alguien que comparta tus valores y prioridades, y yo necesito ser fiel a quien realmente soy. Bianca se levantó abruptamente, recuperando la compostura. Tu madre te lavó el cerebro, ¿no es así? Había amargura en su voz. Te convirtió de nuevo en el hijito obediente. No, Bianca, respondió Rafael con calma. Mi madre solo me ayudó a recordar quién siempre fui antes de perderme, tratando de ser quien pensaba que querías que fuera. Ella tomó su bolso lista para salir, pero dudó en la puerta. Se van a arrepentir. Sin los contactos adecuados, sin suficiente capital, este proyectito no durará 6 meses. También me levanté caminando hacia ella. Quizás tengas razón, Bianca. Quizás fracasemos, pero será nuestro fracaso construido sobre elecciones honestas. Prefiero eso a un éxito vacío. Ella me miró por un largo momento y vi algo inesperado en sus ojos. No era ira ni desprecio, sino una especie de admiración renuente. Buena suerte, entonces, dijo finalmente y salió. Cuando la puerta se cerró, Rafael soltó un suspiro largo y profundo. ¿Crees que ella va a rendirse así? No respondí honestamente. Bianca no, pero principalmente Odette no. No están acostumbradas a perder. ¿Qué crees que harán? Me encogí de hombros. Intentarán dificultarnos probablemente. Quizás usen sus contactos en la alcaldía para retrasar nuestras licencias en lugar de acelerarlas. Quizás esparzan rumores para alejar a posibles socios. En lugar de parecer preocupado, Rafael sonrió. Entonces tendremos que ser más astutos y trabajar más duro. Y eso fue exactamente lo que hicimos en las semanas siguientes. Como se previó, enfrentamos obstáculos burocráticos misteriosos. Funcionarios de la alcaldía, que antes eran cordiales con Rafael, de repente no podían atendernos. Proveedores recibían avisos sobre nuestra supuesta inestabilidad financiera, pero por cada puerta que se cerraba, encontrábamos una ventana abierta.
Mis años de trabajo en la biblioteca municipal habían creado una red de contactos que nunca imaginé que serían útiles. Antiguos colegas tenían hijos, sobrinos y amigos en posiciones estratégicas. Rafael, por su parte, redescubrió aliados que apreciaban su conocimiento y ética sin importar su actual estatus social. Cristina, mi amiga enfermera, nos presentó a su cuñado, un maestro de obras retirado, que aceptó supervisar la construcción por un precio justo. Don Arnaldo del Café del Puerto conocía a los mejores proveedores de productos orgánicos para nuestra futura cocina. Cada pequeña victoria nos acercaba más a nuestro sueño y, más importante, fortalecía el nuevo vínculo entre mi hijo y yo. Trabajábamos codo a codo, aprendiendo a valorar las habilidades del otro. Yo traía la paciencia y la experiencia de una vida superando adversidades con recursos limitados. Él contribuía con su conocimiento de negocios y su energía renovada. Por la noche, después de días agotadores de trabajo y planificación, nos sentábamos en la terraza con una taza de té contemplando el futuro que estábamos construyendo. No un futuro basado en apariencias o en la aprobación ajena, sino en valores sólidos y propósitos genuinos. Gracias, dijo Rafael en una de esas noches, su voz suave en la penumbra. ¿Por qué, hijo? Por no rendirte conmigo, por darme esa lección en el restaurante, por mostrarme que aún había tiempo para encontrar el camino de regreso. Sonreí en la oscuridad, sintiendo una paz profunda que ni siquiera sabía que estaba buscando. Sabes, continué después de un momento. Cuando bloqueé tu tarjeta esa noche no tenía idea de lo que pasaría después. Actué por impulso, quizás incluso por dolor, pero mira dónde estamos ahora. Rafael Río Baixino. ¿Quién diría que el mayor regalo que podrías darme sería impedirme pagar una cuenta de restaurante? Reímos juntos y nuestra risa se mezcló con la brisa marina que soplaba del océano, trayendo consigo promesas de un nuevo amanecer. No imaginábamos que los próximos 6 meses serían los más desafiantes y, paradójicamente, los más gratificantes de nuestras vidas. La construcción de la Pousada Recanto comenzó en un lunes soleado de septiembre. Recuerdo estar parada en el terreno vacío, sintiendo la tierra bajo mis pies cuando llegaron los primeros trabajadores. Rafael había contratado a un equipo pequeño, pero experimentado, liderado por su Joaquín, el maestro de obras indicado por Cristina. Hombre sencillo con manos callosas y sonrisas sinceras que veían más allá del proyecto arquitectónico, vislumbraban una historia siendo construida. La señora estará satisfecha, me aseguró su Joaquín aquel primer día, mientras examinaba mis dibujos amateurs con un respeto genuino. Haremos de este lugar un pedacito del cielo. La primera semana transcurrió con la limpieza del terreno y la marcación de los cimientos. Yo aparecía todos los días, incluso cuando Rafael insistía en que no era necesario. Encontraba algo profundamente satisfactorio al ver cada estaca siendo colocada, cada medida siendo verificada, sabiendo que un sueño guardado por tanto tiempo finalmente tomaba forma física. Fue a principios de la segunda semana que enfrentamos nuestro primer gran obstáculo. Estaba en casa preparando un almuerzo para llevar a los trabajadores, algo a lo que me había acostumbrado a hacer para el deleite del equipo. Cuando Rafael entró por la puerta con el rostro tenso. La licencia ambiental fue revocada, anunció sin preámbulos. Paré de cortar las verduras, el corazón súbitamente acelerado. ¿Cómo así? Ya teníamos todas las aprobaciones. Aparentemente, explicó él, arrojando una carpeta sobre la mesa. Nuestro terreno ahora forma parte de un área de interés ambiental especial que requiere estudios adicionales antes de cualquier construcción. ¿Es posible cambiar la clasificación así de repente? Rafael se pasó la mano por el cabello, un gesto que siempre hacía cuando estaba frustrado. Técnicamente sí, pero es extremadamente inusual. A menos que alguien con suficiente influencia presione para que eso ocurra. No necesitamos decir el nombre en voz alta. Ambos sabíamos quién estaba detrás de esa maniobra. ¿Y ahora? Pregunté intentando mantener la calma. Ahora tenemos 2 opciones. Presentar un recurso que puede tardar meses en ser analizado y un pequeño sonrisa comenzó a formarse en su rostro, o adaptar nuestro proyecto para convertir esta aparente derrota en una ventaja. Esa noche, inclinados sobre la mesa de la sala, rediseñamos completamente el concepto de la Posada Recanto. En lugar de luchar contra la nueva clasificación ambiental, decidimos abrazarla. La posada sería ahora completamente sostenible. Energía solar, captación de agua de lluvia,
tratamiento propio de residuos, materiales ecológicos en la construcción, un proyecto modelo de ecoturismo que no solo respetaría, sino que celebraría el entorno natural que Odette intentaba usar en nuestra contra. Esto costará más, ponderó Rafael, calculando los nuevos valores. Y tomará más tiempo, añadí, pero será mucho más especial. 2 semanas después, representamos el proyecto a la Secretaría de Medio Ambiente. Para nuestra sorpresa, fuimos recibidos no con resistencia, sino con entusiasmo. El nuevo director del departamento, un joven ingeniero ambiental recién nombrado, vio en nuestra propuesta una oportunidad de establecer un precedente positivo en la región. Florianópolis necesita exactamente este tipo de iniciativa, declaró tras examinar nuestros planes. Turismo que preserva en lugar de destruir. La licencia fue aprobada en tiempo récord, con una condición adicional que más parecía una bendición. Nuestro proyecto sería incluido en un programa municipal de incentivo al turismo sostenible, lo que nos garantizaba exenciones fiscales por 5 años. Cuando la noticia llegó a oídos de Odette, a través del eficiente sistema de chismes de la alta sociedad local, su reacción fue predecible. Intentó usar su influencia para revertir la decisión, solo para descubrir que había subestimado el compromiso del nuevo director con causas ambientales. Ni siquiera sus conexiones políticas pudieron afectar la determinación del joven funcionario, que veía en nuestro proyecto una oportunidad de probar su propio valor. La construcción se reanudó con energía renovada. Cada desafío que enfrentábamos, y no fueron pocos, se transformaba en una oportunidad de aprendizaje. Cuando el proveedor de madera certificada intentó triplicar el precio al descubrir que teníamos plazos ajustados, Rafael encontró una cooperativa de pequeños productores en el interior del estado, que no solo ofreció material de calidad superior, sino que se convirtió en un socio valioso en otros aspectos del proyecto. En diciembre recibimos una visita que cambiaría aún más el rumbo de nuestra jornada. Patricia, mi hija menor, finalmente consiguió una licencia prolongada del hospital donde trabajaba en Curitiba, y vino a pasar un mes con nosotros. Su reencuentro con Rafael fue emocionante. Abrazos fuertes, algunas lágrimas y muchas risas sobre recuerdos de la infancia. En el segundo día de su estadía, llevamos a Patricia a conocer la obra. Ya con las paredes levantadas y el techo comenzando a ser instalado. Es más bonito que en las fotos que ustedes enviaron, comentó ella, caminando por lo que sería el futuro salón de desayuno. Puedo sentir el alma del lugar. Esa noche, mientras cenábamos en la terraza de casa, Patricia hizo una propuesta inesperada. ¿Y si me mudara aquí para trabajar con ustedes en la posada? Rafael y yo intercambiamos miradas sorprendidas. Pero su carrera en Curitiba. Comenzó Rafael. Estoy cansada de los turnos interminables de la política hospitalaria, explicó ella. Y lo más importante, extraño a la familia. Verlos a ustedes dos reconstruyendo esa relación, creando algo significativo juntos, me hizo dar cuenta de cuánto he dejado pasar. Tendríamos que adaptar el proyecto, observé mientras mi mente ya calculaba los cambios necesarios. Agregar un espacio para que tú vivas, tal vez revisar el modelo de negocio. Y sería perfecto, completó Rafael, entusiasmado. Piensa bien, mamá. Una enfermera en el equipo sería una gran ventaja. Podríamos crear programas especiales para huéspedes ancianos, retiros de bienestar. Así nuestra dupla se transformó en un trío. Patricia trajo no solo su experiencia médica, sino una mirada fresca sobre aspectos que no habíamos considerado. Fue idea de ella crear un pequeño espacio de atención en la posada, donde podría ofrecer consultas de enfermería a la comunidad local algunos días a la semana. Un servicio que rápidamente conquistó el corazón de los habitantes de la región, muchos de los cuales tenían dificultad de acceso al sistema de salud. Enero llegó con lluvias intensas que retrasaron la obra por casi 3 semanas. Preocupados por el cronograma, decidimos dividirnos para optimizar el tiempo. Rafael se ocupaba de la supervisión de la construcción. Yo me encargaba de la parte burocrática y financiera. Y Patricia comenzó a establecer contactos para futuras colaboraciones comerciales. Fue en una de esas reuniones que Patricia conoció a Eduardo, el gerente del Cantino do Mar. Sí, el mismo restaurante donde toda nuestra historia comenzó. Él había oído hablar de nuestro proyecto y estaba interesado en una posible colaboración. El restaurante podría proporcionar comidas especiales para nuestros huéspedes, mientras que la posada recomendaría el establecimiento a sus clientes.
Es una gran oportunidad de negocio, argumentó Patricia al contarnos sobre la propuesta. Y sería una hermosa ironía poética, ¿no creen? Rafael dudó. No sé si estoy listo para volver a ese lugar. Entiendo, dijo Patricia suavemente. Pero piénsalo bien, hermano. Ese restaurante fue el escenario de tu mayor derrota y también del inicio de tu redención. Transformarlo en un socio sería una forma de cerrar el ciclo, ¿no crees? Tras alguna reflexión, acordamos programar una reunión con Eduardo. Regresé al Cantino do Mar por primera vez desde aquella noche fatídica. Esta vez, no como una clienta solitaria, sino como una empresaria acompañada por mis 2 hijos. El contraste no podría ser mayor. Eduardo nos recibió con un respeto genuino, especialmente al descubrir que yo era la señora del incidente, como él se refirió delicadamente al episodio. Para mi sorpresa, recordaba claramente esa noche. Fue una de las cosas más dignas que he visto, confesó mientras discutíamos los términos de la colaboración. La forma en que la señora manejó la situación, muchos habrían hecho un escándalo. No siempre reaccionamos de la mejor manera en situaciones difíciles, respondí, lanzando una mirada cariñosa a Rafael. Pero lo importante es aprender de nuestras elecciones. La colaboración se selló con un almuerzo especial preparado por el chef especialmente para nosotros. Mientras saboreábamos mariscos frescos, ahora pagados con el dinero honestamente ganado de nuestro propio trabajo, no pude evitar reflexionar sobre los giros que da la vida. 6 meses antes, en ese mismo lugar, había experimentado una de las mayores humillaciones de mi vida. Ahora regresaba en una posición completamente diferente. Febrero trajo consigo el intenso calor del verano florianopolitano y la recta final de la construcción. Trabajábamos incansablemente, muchas veces hasta tarde en la noche, para garantizar que cada detalle estuviera perfecto. La decoración de las habitaciones, cada una dedicada a un escritor brasileño diferente, fue mi responsabilidad especial. Elegí personalmente cada mueble, cada objeto, buscando crear ambientes que contaran historias, exactamente como los autores que homenajeábamos. La habitación de Clarice Spector, con sus paredes en suaves tonos de azul y una pequeña biblioteca de cuentos seleccionados, rápidamente se convirtió en mi favorita. La de Rachel de Queiroz, decorada con elementos nordestinos que recordaban las raíces de la escritora, era la preferida de Patricia. Rafael, por su parte, tenía un cariño especial por la de Machado de Asís, con su elegancia discreta y sofisticada. A mediados de marzo, cuando se estaban ultimando los últimos detalles, recibimos una visita inesperada en la obra. Bianca apareció sola, sin la presencia intimidante de Odette, vestida con jeans y una camiseta sencilla. Un look que nunca imaginé que adoptaría. ¿Puedo echar un vistazo?, pidió sorprendentemente humilde. Rafael, tras un momento de duda, asintió. Acompañamos a Bianca por los espacios casi listos de la posada, observando sus reacciones. Para mi sorpresa, parecía genuinamente impresionada. Es diferente a lo que imaginé, admitió pasando la mano por el mostrador de madera reciclada de la recepción. Pensé que sería algo pequeño, amateur. Y es pequeño, respondió Rafael, comparado con los resorts de lujo que frecuentas. Pero es exactamente el tamaño que queremos que sea. Bianca asintió lentamente. Ustedes hicieron todo esto en 6 meses, sin los contactos de mi madre, sin inversores externos, con mucho trabajo, añadí, y con valores sólidos como base. Nos miró primero a Rafael, luego a mí, con una expresión que mezclaba admiración renuente y algo parecido a un arrepentimiento. Los papeles del divorcio están listos para firmar, dijo a Rafael. Pensé que te gustaría saberlo. Gracias, respondió él simplemente antes de salir. Bianca se detuvo en la puerta y se volvió una última vez. Ustedes demostraron que estaba equivocada, que mi madre estaba equivocada. Eso no sucede con frecuencia. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las próximas palabras. Les deseo éxito de verdad. Cuando se fue me di cuenta de que su visita había proporcionado un tipo diferente de cierre, no solo para Rafael, sino también para mí. Al reconocer el valor de lo que habíamos construido, Bianca inadvertidamente validó no solo nuestro proyecto actual, sino también mis décadas de decisiones como madre. Las mismas decisiones que Rafael había rechazado temporalmente, pero que ahora formaban la base de nuestra nueva aventura. La inauguración de la Pousada Recanto ocurrió en una noche mágica a finales de marzo.
Invitamos a amigos cercanos, socios comerciales y algunos residentes locales que se habían convertido en parte importante de nuestro viaje. Don Arnaldo trajo café especial del puerto. Eduardo, del Rincón del Mar, se encargó del buffet. Cristina y su esposo fueron los primeros en firmar nuestro libro de visitantes. Antes de abrir oficialmente las puertas, reuní a mis hijos en un momento privado en la terraza principal, aquella con vista al mar que había soñado tantos años antes. El sol se asomaba en el horizonte pintando el cielo con tonos anaranjados que se reflejaban en las aguas tranquilas. Quiero proponer un brindis, dije levantando una copa de espumante nacional que habíamos elegido para la ocasión. No el champán francés que Odette y Bianca habrían considerado indispensable, sino un producto local que simbolizaba nuestro compromiso con la comunidad. La pausada recanto, comenzó Rafael, levantando su copa. A los nuevos comienzos, añadió Patricia, y a las lecciones aprendidas, completé, incluso aquellas que vienen disfrazadas de decepciones. Brindamos en silencio contemplativo, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre el camino que nos había traído hasta aquí. Luego Rafael colocó sobre el alféizar de la terraza un pequeño objeto que sacó de su bolsillo, la tarjeta de crédito que había sido rechazada esa noche en el restaurante. Guardé esto para recordar, explicó, cuánto casi perdí por valorar las cosas equivocadas. ¿Y ahora?, preguntó Patricia. Rafael sonrió, la misma sonrisa genuina que tenía de niño, antes de que el mundo intentara moldearlo en alguien que no era. Ahora no lo necesito más. Tengo todo lo que realmente importa aquí. Esa noche, después de la fiesta de inauguración, cuando todos los invitados ya se habían ido y mis hijos se habían retirado a sus habitaciones, me permití un momento de soledad contemplativa. Me senté en la mecedora que había traído de casa. El único objeto que me aseguré de trasladar a mi nuevo hogar en la posada, y observé las estrellas sobre el mar, pensando en cómo una simple decisión tomada en un momento de dolor y decepción había desencadenado una serie de eventos que transformaron completamente nuestras vidas. Cuando bloqueé la tarjeta de Rafael esa noche en el Rincón del Mar, jamás podría haber imaginado que 6 meses después estaríamos inaugurando nuestra propia posada a la orilla del mar. La vida rara vez sigue los caminos que planeamos. A veces son precisamente los desvíos inesperados los que nos llevan a destinos más extraordinarios. La mayor lección que aprendí en mis 67 años fue que no son nuestras posesiones o estatus los que definen nuestra riqueza, sino la autenticidad de nuestras decisiones y la profundidad de nuestras conexiones humanas. Mirando la construcción que ahora albergaba no solo un negocio, sino un sueño realizado y una familia reconectada, sentí una profunda paz instalarse en mi corazón. La tarjeta bloqueada de Rafael había sido más que una lección para mi hijo. Fue un recordatorio para mí misma de que nunca es demasiado tarde para reclamar el valor de nuestro propio camino. La brisa marina acarició mi rostro, trayendo consigo el perfume salado del océano y la promesa de días mejores por delante. Cerré los ojos y sonreí, agradecida por la sabiduría que solo los años y las adversidades pueden proporcionar. La posada Recanto no era solo un establecimiento comercial, era el testimonio físico de que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo, de redención, de volver a lo que realmente importa. Y en esa tranquila noche, meciéndome suavemente en el porche de un sueño hecho realidad, descubrí que la verdadera riqueza estaba exactamente donde siempre había estado, no en cuentas bancarias o tarjetas de crédito, sino en el amor resiliente que sobrevive a las tormentas y emerge aún más fuerte del otro lado. Mis queridos, ahora que he compartido esta historia tan íntima con ustedes, quiero hacer una pequeña reflexión sobre todo lo que viví. Nunca imaginé que una simple cena solitaria cambiaría completamente el rumbo de mi vida a los 67 años. Cuando decidí ir sola al Rincón del Mar, después de que mi hijo Rafael dijera que no podría acompañarme, no tenía idea de lo que encontraría allí. Verlo sentado con Bianca y Odette, saboreando platos caros que él pagaría con el dinero que había ahorrado toda mi vida, fue como recibir una bofetada. En ese momento podría haber reaccionado de 1000 maneras diferentes. Podría haber hecho un escándalo. Podría haber salido llorando. Podría haber fingido que no los vi. Pero algo dentro de mí, tal vez el cúmulo de años siendo dejada de lado, tal vez la sabiduría que solo los cabellos blancos traen, me hizo tomar una decisión radical. Bloqueé su acceso a nuestra cuenta conjunta justo allí en ese restaurante. Lo que parecía ser solo un gesto de rebeldía, terminó siendo el primer paso de un viaje de redención y reconstrucción.
La vergüenza de no poder pagar la cuenta obligó a Rafael a ver al hombre en que se había convertido. Alguien que mentía a su propia madre para impresionar a personas que solo valoraban las apariencias y el dinero. Su regreso a casa con una maleta pequeña y el corazón roto tras ser abandonado por Bianca, fue solo el comienzo. La decisión de rescatar juntos mi antiguo sueño de la posada Recanto fue la oportunidad perfecta para reconstruir no solo un negocio, sino nuestra relación de madre e hijo. Cuando Patricia, mi hija menor, decidió unirse a nosotros, el círculo familiar se completó de una manera que jamás esperaría a esa edad. Enfrentamos obstáculos, claro. El intento de Odette de sabotear nuestro proyecto, usando su influencia en la alcaldía, casi nos destruyó, pero logramos transformar esa aparente derrota en nuestra mayor ventaja. La posada Recanto se convirtió en un modelo de sostenibilidad, ganando el apoyo de personas que realmente importaban, no por la influencia política o financiera que poseían, sino por la integridad de sus valores. La colaboración con el propio Cantino do Mar, justo el lugar donde todo comenzó, cerró el círculo de una manera poética que ni el mejor de los novelistas podría imaginar. Y la visita final de Bianca, reconociendo que teníamos razón al seguir nuestro propio camino, fue la guinda del pastel, la confirmación de que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en la autenticidad de nuestras elecciones. Hoy a mis 68 años me despierto todos los días en una habitación con vista al mar, en el segundo piso de la posada, que un día fue solo un sueño guardado en una caja polvorienta en el sótano. Desayuno con mis 2 hijos, conversando sobre los huéspedes que llegaron la noche anterior o planeando las actividades del día. Nuestra vida no es lujosa como la que Rafael intentó construir con Bianca, pero es infinitamente más rica en significado. Y todo comenzó con una tarjeta bloqueada en un momento de dignidad herida. Lo que he aprendido y que me gustaría compartir con todos ustedes es que nunca es tarde para comenzar de nuevo, nunca es tarde para establecer límites, incluso con las personas que más amamos o quizás especialmente con ellas. Nunca es tarde para recuperar sueños olvidados o para recordar quiénes somos realmente bajo las capas que la vida y las expectativas de los demás han depositado sobre nosotros. Mis queridos, si me están viendo y se identifican con alguna parte de esta historia, ya sea porque también se sintieron excluidos por familiares, porque permitieron que valores materialistas oscurecieran lo que realmente importa, o simplemente porque también tienen un sueño dormido esperando ser despertado, sepan que aún hay tiempo. Siempre hay tiempo mientras estemos aquí, respirando, sintiendo, viviendo. Esa tarjeta bloqueada, que al principio parecía solo un gesto de rebeldía de una señora herida, resultó ser la clave para la liberación no solo de mi hijo, sino también de la mía propia. Me liberó de la necesidad de ser siempre la madre que sacrifica todo sin exigir respeto a cambio. Me liberó de la ilusión de que mis sueños eran menos importantes que los de los demás. Me liberó para vivir plenamente los años que aún tengo por delante, rodeada del amor auténtico de mi familia reconciliada. ¿Y ustedes, mis queridos oyentes, de dónde son? ¿Qué harían en mi lugar? ¿Tendrían el valor de tomar una decisión tan drástica para dar una lección a alguien que aman, aun sabiendo que podría resultar en un distanciamiento permanente? Cuéntenme en los comentarios. Quiero saber mucho lo que piensan, cómo habrían reaccionado en esa situación en el restaurante. Miren, no fue fácil preparar este vídeo para ustedes. Revivir estos recuerdos, organizar mis pensamientos, encontrar las palabras adecuadas para expresar sentimientos tan complejos fue un gran trabajo. Por eso, si esta historia tocó su corazón de alguna manera, les pido que dejen su like. Ese simple gesto significa mucho para mí. Es una señal de que no estoy sola, de que mis experiencias resuenan con otras personas. Y si pueden, suscríbanse al canal, tengo tantas otras historias para compartir con ustedes. Algunas tristes, otras divertidas, algunas llenas de giros como esta, otras más simples, pero todas repletas de lecciones que solo una vida larga y bien vivida puede ofrecer. Cuando se suscriben, no solo están apoyando este canal, están diciéndome que quieren escuchar más, que les importan las memorias y reflexiones de esta señora, que ya ha visto lo suficiente de la vida para saber lo que realmente vale la pena. Visiten también los otros vídeos del canal, la historia sobre amores perdidos y reencontrados, sobre la crianza de los hijos, sobre carreras, sobre amistades que han resistido el tiempo y otras que se han perdido en el camino. Cada vídeo es un pedacito de mi alma que ofrezco a ustedes, con la esperanza de que alguna sabiduría pueda ser extraída de mis experiencias, de mis errores y aciertos. Y comenten por favor, los comentarios son la parte más especial para mí.
Me encanta leer sus reacciones, sus propias historias, los paralelos que encuentran con sus vidas. Es a través de los comentarios que construimos una comunidad, un espacio donde podemos compartir experiencias y crecer juntos independientemente de la edad. Si esta historia sobre el restaurante, la tarjeta bloqueada y la pausada recanto les tocó de alguna manera especial, dejen su comentario. Si han vivido algo parecido, cuéntenme. Si tienen un consejo para situaciones similares, compártanlo. Si no están de acuerdo con mi actitud, también quiero saberlo. Aquí no hay juicios, solo un intercambio sincero de experiencias. Por último, si este canal ha hecho una diferencia en tu vida, si estas historias traen algún consuelo, inspiración o simplemente un agradable descanso en tu día, considera apoyar a través de Valeu Demais. Es una forma de donación que ayuda a cubrir los costos de producción de los vídeos y me permite seguir trayendo contenido diario para ustedes. Cada contribución, por pequeña que sea, hace una gran diferencia y me ayuda a mantener este espacio de recuerdos y reflexiones. Con tu ayuda en Valeu Demais, podré invertir en mejores equipos de grabación, contratar a alguien que me ayude con la edición y tal vez incluso viajar para encontrar a personas que forman parte de mis historias. Imaginen lo emocionante que sería un reencuentro filmado con mi antigua compañera de la biblioteca o con el primer amor de mi juventud. Este canal es más que un hobby para mí, es una forma de dar sentido a mi trayectoria, de transformar mis experiencias en algo que pueda beneficiar a otras personas. Y solo puedo seguir haciendo esto con su apoyo. Desde la pausada recanto donde ahora vivo con mis 2 hijos, rodeada de mar, libros y huéspedes que se convierten en amigos, agradezco por haberme acompañado hasta aquí. La próxima semana volveré con otra historia de vida, otro recuerdo significativo, otra lección que he aprendido en el camino. Hasta entonces recuerden siempre que la verdadera riqueza está en las elecciones auténticas que hacemos y en las conexiones genuinas que construimos. Un fuerte abrazo de la abuela Ivone, que nunca olvida, siempre recuerda. Y ahora comparte con ustedes.